Vale, creo que está grabando. Hola chicos, me llamo Rahul y somos miembros del grupo Mundo Español y hoy estamos aquí para conocer el festival de Semana Santa que se celebra en casi todo el mundo, pero hoy tenemos el placer de conocerlo desde dos personas, una española, Luis, que viene de Colombia, y otra es Chitra, que está en Madrid y España en este momento. ¿Ok? Ahora uno por uno van a hablar. Primero invito a Chitra a hablar de su experiencia o lo que ha aprendido estar en España sobre este maravilloso festival. Chitra. Vale, hola, buenas a todos. Am, sí, llevo 3 años viviendo aquí en España y el último año fue que vi los pasos de Semana Santa por la primera vez y estaba de vacaciones fuera de donde trabajaba. El último año estuve en Galicia trabajando como auxiliar de conversación y luego um, para las vacaciones me fui a País Vasco y ahí en Bilbao vi los pasos de Semana Santa y fue una experiencia como tan um, um, maravillosa porque me quedo muy sorprendida porque es la primera vez que vi algo así. um, y estaban vestidos en una, como los de que con ah, los, no sé cómo decirlo, los the robes y unos sombreros muy altos y había música y también coro y salieron de la catedral y con música y um, los sí, y habían mucha gente para ver la procesión y así fue la primera vez que cuando vi los pasos. Pero en el primer año, cuando estuve en Madrid, no podía verlo, pero este año también espero ver ah, ah, los pasos de Semana Santa de Madrid, pero más típico de Semana Santa que celebra aquí es más en Andalucía. Creo que es más famoso ah, las procesiones de Sevilla y no sé cuál ciudad más, pero sí es más famoso en el sur más que el norte y otros sitios de España. Pero hay como fiesta no es fiesta, pero los pasos ah, también se pasa en cada ciudad de España, gran ciudad de España. Muy bien, Chitra. Estoy muy seguro que ha sido una experiencia increíble para ti y espero que será, porque no está, en abril, que viene, no sé, en 15 o no sé, bueno, en un mes Sí, la primera semana de abril, sí. de A abril. finales de marzo empieza el festival y tenemos días libres como vacación de Semana Santa por 10 días en los institutos y colegios aquí. Ujú, muy bien. Muy bien, y Luis, cuéntenos qué es el Festival de Semana Santa y los conceptos religiosos y cómo se celebra
ahí en Colombia. Gracias. Gracias, Raúl, gracias. Y bueno, esta es una oportunidad pues para compartir con todos ustedes algo que pues para nosotros los católicos es muy importante, pues hace parte de la creencia religiosa que tenemos. La Semana Santa es, la llamamos la Semana Mayor, porque pues es un acontecimiento muy, muy importante de la religión. Pero la Semana Santa se fundamenta especialmente en 2 días, que en esta oportunidad son el 2 y 3 de abril. Pero la Semana Santa inicia 40 días antes, lo que llamamos nosotros la Cuaresma. Hace referencia a algo que nuestro Señor Dios vivió en el desierto, que fueron los 40 días de ayuno. Entonces nuestra religión nos invita a hacer ese ayuno durante esos 40 días esperando la llegada de esa Semana Santa. Pero el ayuno no solo es en la parte de alimentación o de no tomar alimento, no, es tal vez como ese modo espiritual como nosotros debemos compartir con las demás personas, con nuestros seres cercanos, con nuestros vecinos, con toda la comunidad a la cual pertenecemos. Entonces es como evitar ciertos enfrentamientos, como ciertas cosas que normalmente en la vida cotidiana, desafortunadamente, pues en una sociedad se pueden presentar. Entonces, nuestra religión nos invita a eso, a iniciar como esa transformación en esos días para eh, prepararnos para esos días santos que pues tienen una importancia demasiado grande pues para nosotros los católicos. Eh, el día de la cuaresma, el inicio de la cuaresma, hay un simbolismo muy importante que es ponernos la ceniza. La ceniza es una cruz que nos hacen en la frente los curas y que nos recuerdan que es polvo hemos, o que polvo vamos a hacer, o sea, que cuando ya no estemos o seamos parte de este mundo, pues sí o sí vamos a hacer y vamos a llegar pues al mundo de Dios. Entonces nosotros los católicos creemos de que después de la muerte está la vida santa. La vida santa es estar en el reino de Dios. Mm, la importancia de la Semana Santa, ¿qué es? Es la trascendencia de haber llegado el Hijo de Dios a la tierra, o sea, de haberlo vuelto, que se hubiera hecho hombre en la tierra, que ha venido a enseñarnos y que ha venido a buscar el perdón de los pecados de todos nosotros. Eso es básicamente como la mayor importancia de lo que hace el reflejo de la Semana Santa. O sea, al final el Hijo de Dios, Jesús, entregó su vida por nosotros, por la salvación de todos nosotros. Ese es como el mayor impacto o lo que más acontece en esos días santos. La Semana Santa pues está enmarcada en varias cosas, lo que nos explicaba Chitra, sí, hay una serie de eventos, de celebraciones que tenemos. Una muy importante se hace en Roma, ¿no? Que es de, celebrada por el Papa, que el Papa es para nosotros el representante, el mayor representante de Dios en la tierra, es el hombre que representa a Dios en la tierra, el mayor jerarca de nuestra religión. Entonces, esa celebración, la mayor celebración se hace en Roma, que es el Via Crucis y todo lo que nosotros celebramos ese día. O sea, todo lo que ocurre porque pues Jesús es entregado a los romanos para que después sea crucificado. En esa época pues los romanos no son creyentes católicos. Hoy pues ese es tal vez por eso que la casa de Dios, la principal, o sea, Jesús tenía unos seguidores, los 12 apóstoles, que son los que al final
son los encargados de transmitir la palabra de Dios en el mundo, son los que quedan en representación de Él. Por eso eh, la principal basílica de Roma es la de San Pedro, hace referencia a uno de ellos. Pedro significa la piedra, la primera piedra que Dios puso en el mundo para nosotros los católicos. Entonces eso es algo que pues para nosotros es demasiado importante. Y por eso la trascendencia es un momento de mucha reflexión, de muchas acogimiento, de celebración muy familiar, de acontecimientos, de reuniones, pero todo enfocado en ese sentimiento de espiritualidad que nos lleva pues a todo ese tipo de acontecimientos, ¿no? A lo que es la crucifixión, a lo que es la muerte de Jesús. Y el día domingo de esa Semana Santa pues es la resurrección de Jesús, cuando ya Él resucita y ya va al Padre, a Dios, nuevamente al cielo. Y Él nos promete a nosotros que esa es la resurrección que todos nosotros vamos a tener. Por eso en el inicio de la cuaresma nos dicen que polvo eres y en polvo te convertirás, porque al final dejaremos de ser carne y nos volveremos Espíritu Santo porque estaremos en la casa de Dios. Entonces eso es como la parte más importante de la creencia nuestra o el catolicismo, donde siempre pensamos que existe la vida eterna. Entonces, no sé si alguno de los que hoy estén acá quieran conocer o quiera que, porque pues no sé, pienso que para todo lo que escucha, o estamos escuchando, estamos hablando, pues es algo nuevo, nuevo porque pues no está dentro de lo que normalmente uno celebra o piensa o ha visto, pero pues para nosotros es muy, muy importante. Algo que quiero sí aclarar, que es en el inicio de la reunión, hay que diferenciar entre el catolicismo y el cristianismo, ¿no? Entonces tienen dos diferencias, no es lo mismo. Nosotros los católicos somos más devotos del Papa, el cristianismo no es tan seguidor como del Papa porque pues piensan que ellos no es el mayor jerarca, el jerarca para ellos es un solo Dios, Jesús. Nosotros, aunque decimos que es el mayor jerarca, pues tenemos claro que es la representación del hombre en la tierra de Dios. O sea, no es que queramos decir que el Santo Padre es Dios, no, es el representante de Dios en la tierra. Es la persona que nos guía y nos transmite y nos da la palabra. Normalmente nosotros acá en Colombia o en los países católicos, pues somos muy dados a las iglesias, a la espiritualidad de Dios, entonces hay una serie de cosas que nosotros normalmente hacemos para simplemente estar presentes y estar recibiendo la palabra de Dios. Entonces, pero la mayor importancia es la Semana Santa. La Semana Santa es el tope de lo que todo es el catolicismo. Entonces ese es como el mayor, es la semana más importante, es la semana más importante, inclusive por encima de la natividad, porque pues la natividad marca es el nacimiento del niño Dios, o sea, Jesús, pero la Semana Santa marca es el sacrificio que hace Jesús por todos nosotros, simplemente pues para al final buscar el perdón y darnos lo que llamamos nosotros la vida eterna. Entonces, no sé, muchachos, ¿qué más les gustaría escuchar o no sé, o sea, algo que pues les cause curiosidad de esta celebración nuestra y que pues es muy, muy, muy de muchos países, ¿no? No solo es de estos países latinoamericanos, pues quizás por lo que nosotros fuimos, por eso decía que es algo, una herencia muy española, porque pues realmente el catolicismo llegó de España a nosotros. Entonces, y en muchos países en Europa se celebran. Por eso digo que la mayor celebración, y da la curiosidad que yo les decía que aunque el sacrificio de Dios fue en Roma, hoy la casa de Dios y la principal casa de Dios está en Roma, que es la Basílica de San Pedro. Entonces eso es como algo que marca eso. Todo esto, los países, bueno,
Desafortunadamente, pues la religión también ha desembocado muchos conflictos, porque pues los países donde se dice que el pueblo de Jesús es Jerusalén, Jerusalén es donde Jesús nació, en Belén. Entonces, pero hoy los mayores conflictos que hay en esos países son desafortunadamente religiosos. Entonces es más Mm, por el dominio o por la creencia de unos y otros que al final han generado esas dificultades o esos conflictos. Pero el pueblo de Dios es Jesús, es Jerusalén. Jerusalén, todo esto que les cuento, todo esto trascendió, incluso la llegada de Jesús. La Semana Santa, el domingo anterior a los días santos, se celebra acá el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es la llegada de Jesús nuevamente a Jerusalén. Entonces evoca es eso, que Él vuelve a su pueblo, porque Él sabe que debe volver, porque es allá donde va a ser desafortunadamente crucificado. Entonces, esa celebración acá, nosotros la tenemos porque es que Jesús vuelve a su pueblo natal y está enmarcado pues por ese recibimiento de todo el mundo con ramos. Entonces nosotros acá celebramos el Domingo de Ramos, algo que decía Chitra, sí, es algo que se hacen, o sea, la gente salimos a caminar con los ramos, como a evocar como esa forma como Jesús y quizás llevamos imágenes de nuestro Señor, pues simplemente evocando o ambientando esa llegada de Jesús a su pueblo. Entonces eso es las procesiones, llamamos nosotros acá, que se hacen. Entonces son esos tipos de celebraciones donde nosotros salimos a caminar por las calles, pero algo que sí tiene que estar muy presente son esos ramitos. Hoy por el tema del medio ambiente, pues ya no es de la misma forma. Hoy llevamos una matica, llevamos ciertas cosas porque pues normalmente utilizábamos una mata que se llamaba palma de cera, pero esa palma de cera es una, una planta que es muy importante para el ecosistema, entonces hoy está prohibido que se comercialice ese tipo de elemento. Entonces hoy, para hacer esa representación, sí o sí, las personas llevamos una matica cualquiera. Entonces no, ya no utilizamos la palma de cera. Entonces, pero sí hacemos ese tipo de procesión simplemente ambientando esa llegada de Jesús a Jerusalén. Y los, sí, 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 perdón. Tengo dos preguntas a ti y también a Chitra. Sí, las procesiones son como partes importantes de Semana Santa, ¿no? Y quería preguntar si esta procesión es solo de Jesús o hay procesiones de otros santos también o santas. ¿O pasa en otra parte del año? Como hay procesiones de diferentes santos y hay como tiempo diferente, o en Semana Santa pasa como procesiones de todos santos. bueno, básicamente en la Semana Santa sí o sí el tema importante para nosotros es Jesús. Vale. Entonces, es sí o sí Jesús. Jesús está en la procesión. Las imágenes que llevamos de Jesús enmarcan todo este tipo de procesiones. Pero para nosotros también la madre de Jesús es importante. Y eso es una diferencia que está entre el catolicismo y el cristianismo. Para nosotros la madre de Jesús sí es una santa, porque pues es la madre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y en una época que es en mayo, es el mes de la Virgen María. O sea, Mm. nosotros acá sí hacemos, como tú dices, no solo, o sea, la Semana Mayor, ¿por qué es la Semana Mayor? Porque es la Semana de Jesús, que es nuestro Dios. Pero existen otro tipo de procesiones que le hacemos a diferentes santos. En mayo es el mes de la Virgen María. Entonces las procesiones pues se hacen
celebrando a la Madre de Dios, nuestra Madre, que pues es la Madre de todos, ¿cierto? Entonces eso también se hace ese tipo de procesión. Nosotros los católicos tenemos como varios, un solo santo, un solo Dios, pero varias celebraciones religiosas que tenemos. Por ejemplo, nosotros también tenemos, cuando yo estuve en la India, no sé, no recuerdo si fue a Rahul, que le pregunté porque me causó curiosidad ver muchos carros con como con un ramito en la parte frontal de los vehículos, no sé, era como unas maticas, algo ahí. Entonces, simplemente lo comparé con algo que nosotros también hacemos acá. Nosotros, todos los que tenemos vehículos, siempre los bendecimos. Y para nosotros los vehículos y para nosotros el santo, para los conductores es la Virgen del Carmen. Y es una celebración que también tenemos acá. Y eso lo hacemos en los meses de junio. Entonces la celebración es como la patrona de los conductores, porque decimos que todas las personas que viven o trabajan en ese medio y que recorren el país transportando muchas cosas, necesitan tener como esa ayuda de alguien. Entonces decimos que la patrona de nosotros o las personas que trabajan en ese medio es la Virgen del Carmen. Y hay una celebración muy importante también y se hace una procesión y la gente salimos en los vehículos, los adornamos, pero ahí la imagen principal es la Virgen del Carmen, porque es la protectora de todos los conductores. Entonces, en nuestros coches, en nuestros carros, tenemos una imagen de la Virgen del Carmen, porque es la protectora de nosotros y por eso mandamos bendecir nuestros vehículos. Entonces, eso es algo que también, no sé si hace parte de lo que tú preguntabas, Bisbana, de eso, o Claro, sea, no solo es, por eso llamamos la Semana Mayor porque es la de Jesús, nuestro Dios, sí. pero durante el año tenemos una serie de celebraciones religiosas, pero que hacen referencia pues a distintas cosas. Por eso te decía, el mes de mayo para nosotros es el mes de la Virgen María, que es la Madre de Dios, y otras serie de celebraciones religiosas que tenemos, una serie de santos que tenemos nosotros que son Claro. personas que han estado en la tierra y que por algún momento han sido canonizados. No sé si alguna vez han escuchado a la monjita Teresa de Calcuta, que fue canonizada por uno de Mm. nuestro Santo Padre. Entonces, Cuando de eso. porque ella, por sus obras de caridad, le sirvieron a la humanidad, o sea, vinieron a servirle a la gente, o sea, por encima de lo que ellos eran. ¿Sí? Entonces, al final, toda esa serie de obras y cosas que han hecho por la humanidad, al final del esto, han sido canonizadas. Entonces, es cuando pasan a ser, por el jerarca nuestro, que es el Papa, santos. Entonces, eso hace que las personas, pues, sean devotas de esa persona, pero pues nosotros sí tenemos un solo Dios. Tal vez Sí. oramos a ellos, pero, pues, pero para nosotros el principal sí o sí es un Dios. Cuando estaba en España había un festival en junio de San Juan. Pero era un festival, o sea, regional, no sé, porque solo era el día de festival en Salamanca. No sé, no he vivido en España, entonces no sé, tal vez Chitra sepa de esta tradición. Sí, yo tampoco sé mucho sobre San Juan, pero creo que se celebra más en la comunidad valenciana y ahí se van a la playa y creo que se hacen una hoguera o algo así. Sí, es en el verano este festival, pero también, como has dicho, que hay celebraciones no, hay días específicos de cada santos en España, como San Jordi en Barcelona y aquí en Madrid más celebrado es el Día de Almudena, que
fue el 9 de noviembre de último año. Sí, entonces ese día también teníamos día libre. Pero las procesiones solo en Semana Santa es lo que he visto. No es tan grande en otros días de santos. Hay otro día también que se llama Día de Todos los Santos, que era a ver, un momento. Creo que se celebra en noviembre o diciembre, no. Así, el primero de 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Sí, entonces, y además también hay una cosa interesante de Semana Santa. Siempre aquí viene en abril y la gente dice que durante la Semana Santa siempre llueve un montón y por eso hay el refrán de en abril hay aguas mil o algo así, ¿no? Sí, es siempre, ya ha acabado llover aquí. Teníamos como muchos días de sol, pero ya está cambiando el tiempo aquí, porque ya entramos la primavera casi, entonces otra vez llueve un montón. Sí, Ok. es cierto. Quiero compartir dos cosas y también tengo dos preguntas con Vishnu. Primero es que hace unos días vi un video en Instagram sobre una película que pienso que está relacionada con el tema del religión, tal vez. Se llama Marcelino, que es una clásica española, 1955, en el que sale un niño que tiene que Jesús Cristo, no sé cómo se llama pero que Jesús Cristo y su imaginación um, ¿cómo se dice? Hace alucinar y imaginar cómo es su amigo. Eso es lo que he leído, el argumento, no sé si es realmente la verdad, pero esta es la película que Luis tal vez sepa. Segundo, del polvo. Polvo es una sorpresa que también en hinduismo tenemos este concepto que se nos crearon o creó desde la ceniza o de la tierra, entonces tenemos que ir en la tierra. Por lo tanto, quemamos los cuerpos. Es así. Em, dos cosas que quiero preguntar. Petro es un nombre de piedra, no lo sabía, ¿eh? Muy bien, gracias, Luis. Dos cosas. Primero es que hay nombres particulares para cada día, ¿no? O sea, de viernes, sábado y domingo tienen nombres particulares. Eso es lo que quería saber. Y segundo, si hay diferencia entre catolicismo y cristianismo. ¿Hay diferencia entre basílica y iglesia o son mismos? Sigo dos preguntas. Gracias. Bueno, creo que ahí el que aclara las dudas soy yo. Bueno, eh, Marcelo Panivin es una película antiquísima, antiguísima. Es una película, como decía Raúl, muy antigua, pero enmarca porque Marcelino es declarado un santo. O sea, en medio de la ingenuidad del niño y su gran amigo es Dios. O sea, ahí enmarca, es una película que la verdad no sé si sea tan fácil de verla, porque pues es muy antigua. Entonces no sé, no les sabría decir cuál es la forma, pero déjenme que sí les averiguaría cómo y les comentaría de pronto por el grupo. Pero sí se la recomiendo, es una película
muy, muy, muy triste, muy, o sea, evoca muchas cosas, habla mucho del cristianismo, pero sobre todo algo que pues para nosotros siempre está muy claro y es la ingenuidad de los niños. Los niños no magnifican muchas cosas, o sea, para ellos todo es igual, o sea, no Mm, ven, no diferencian el mal del bien, o sea, es algo que sí o sí está presente en la naturaleza de ellos. Entonces, esta película es muy hermosa y qué rico que hayas hablado de eso, Raúl, no pensé que la tuvieras presente, porque es una película que enmarca muchas cosas y tiene un mensaje espiritual muy, muy, muy importante desde los niños. Entonces, desde lo que nosotros, desde nuestro inicio, donde nosotros necesitamos tener esa continuidad a cuando seamos adultos. Entonces, es algo muy importante y déjame que sí quiero que no, sé que no va a ser fácil porque pues sí, es una película de vieja data, es antiguísima, es algo, es un clásico, la verdad, es un clásico, pero que tiene un mensaje muy, muy, muy importante. Entonces, voy a intentar buscar y si encuentro, pues los compartiré como les decía en el grupo, pues porque sí me gustaría que, pues a manera de conocimiento, porque pues obvio que es algo que para ustedes o para algunos pues va a ser algo que pues quizás no será muy entendible, pero que con lo que hemos logrado hablar ahora, pues logremos entender eso, pero es muy, muy, muy importante. Qué rico que hayas hablado de eso, Raúl, y me encanta ese tema porque pues no solo de ese tipo de películas de la parte religiosa hay varias y son muy, o sea, digamos que nosotros las utilizamos mucho para, tal vez como para la educación de nuestros hijos, de los niños. Entonces, porque pues eso básicamente es algo que les enseña de lo que somos, porque pues realmente la diferencia de todo lo que ocurre, en algún momento cuando hablábamos del descubrimiento de América, pues es difícil decir qué ocurrió, cómo ocurrió, no, porque pues no lo vivimos, nos lo contaron y por lo que siempre hemos dicho, cada uno desde su punto de vista piensa o cree cómo ocurrió. Entonces es al final pues generar una confrontación que pues al final quizás no sepamos o no tengamos realmente el argumento pues para debatirlo, porque pues es algo que ocurrió en la historia y que simplemente con el transcurrir de tiempo hemos venido argumentando y hemos mantenido ahí simplemente pues para que dentro de lo que nosotros fuimos y somos y queremos ser pues estará presente. Sí, entonces esa película muy bueno. sí. El tema, sí, Raúl, me decías. Dos preguntas. De los días, 3 días, sus nombres y la diferencia entre basílica e iglesia. Sí, ok. Bueno, más que nombres, es lo que ocurre. Entonces, bueno, inicialmente pues hablábamos del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el último domingo antes del inicio de la Semana Santa. En este caso, pues el Domingo de Ramos para nosotros, si la Semana Santa va a ser el 3 y 4 de abril, el Domingo de Ramos viene a ser el domingo 29 de marzo. Entonces, más que nombre es el acontecimiento sobre el cual enmarca pues esto. Así como yo les hablé del 23 de febrero, que fue el día del inicio de la cuaresma. Entonces, simplemente es el día en el que contamos que estamos 40 días antes del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces es el inicio de la cuaresma. El domingo 29 de marzo en este año, porque la Semana Santa sí cambia por nuestro calendario, no siempre va a ser el 3 y el 4 de abril, hay veces se da en marzo, hay veces se da en abril, es por el tema del calendario nuestro, entonces por lo que nosotros manejamos acá el famoso año bisiesto. Entonces el año bisiesto quiere decir que hay un mes que es febrero, que hay, cada 4 años tiene 29 días, pero es por nuestro calendario de las horas, entonces hace que va sumando tiempito, va sumando, y en cada 4 años el mes de febrero no es 28 días, sino 29. Entonces eso hace que vaya cambiando
en donde celebramos nosotros la Semana Santa. Entonces la Semana Santa no siempre es 3 y 4 de abril, en este año es 3 y 4. Hay veces es finalizando marzo. Perdona que te interrumpa. Es que este calendario, ¿a qué se refiere? Es que nuestro calendario es calendario lunar o algo así. Sí, el calendario de nosotros es, ¿qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, tenemos meses de 30 días o 31 días, ¿cierto? Hay meses que... Calendario gregoriano, ¿cómo se dice? Sí, 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 exacto. Entonces, eso hace que nosotros contamos acá por días, o sea, no sé, o sea, eh, eso algo hace referencia en el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestro día sí o sí son 24 horas, ¿cierto? Un día son 24 horas. Pero en ese contar de las horas, hay momentos que en un lapso de 4 años se nos va a hacer un poquito más de tiempo, entonces hace que nos genere un día más en el año. Ese normalmente es en febrero. Entonces febrero es el único mes en el año que tiene 28 días. O sea, febrero solo para nosotros tiene 28 días. Pero cada 4 años es lo que llamamos nosotros un año bisiesto. ¿Por qué es bisiesto? Porque tiene un día más en el calendario. Entonces ya no vamos a tener 28 días febrero, sino 29. Entonces, pero es como por la forma como nosotros contamos el tiempo. O sea, cómo vamos sumando el tiempo, porque al sí o sí tiene que ver algo mucho con el tema solar, ¿cierto? Porque a nosotros acá la diferencia del día y la noche es el sol, porque en el día hay sol, en la noche no. Entonces eso es lo que nos marca el día de la noche. Entonces, en esa medición de lo que es el sol en el día, pues hace que en algún momento el tiempo, o sea, en Europa creo que es donde los días son más largos, ¿no? Porque normalmente son las 9 de la noche, no lo he vivido, pero me lo han contado, que son las 9 de la noche y todavía hay sol. Entonces eso hace que sea diferente en el desierto. Los días son más largos porque el sol no se oculta, pero eso hace más por la posición geográfica de cada de los países con respecto al sol, porque si el sol y el sol están en el mismo sitio. Lo que pasa es que geográficamente los países en la Tierra están en un punto diferente con respecto al sol. Entonces eso es lo que al final marca. Por eso es que quizás hablamos de que en el desierto los días sean más largos, pues donde parece que nunca oscurece, porque el sol no se oculta tan rápidamente como si nos ocurriera en esta parte de Sudamérica, ¿no? Entonces el día, nosotros acá tipo 6 de la tarde ya el sol ha empezado a desaparecer totalmente. Ya a las 7 de la noche ya sol no hay. Entonces ya es la oscuridad. Ya, entonces en ese marco hace cómo referenciamos nosotros el tiempo, el día, con respecto al sol. Entonces, porque hay meses en el año, quizás después de junio, los días empiezan a amanecer más temprano y a oscurecer más rápido, ¿sí? Entonces eso hace que marque esa diferencia. Entonces por eso les hablaba de lo de la Semana Santa. Volviendo a la pregunta que espero que te haya quedado claro lo que me preguntaste. Y con respecto a lo que me preguntaba Raúl de los nombres, no, no es tanto un nombre, es más la ocurrencia de cada uno de los días. Entonces, el 29 de marzo, hoy, es el Domingo de Ramos. El jueves y Viernes Santo, el jueves que enmarca lo que llamamos el Vía Crucis, o sea, cuando a nuestro Señor Jesús es crucificado, o sea, es entregado a los romanos para ser sacrificado, o sea, todo lo que desencadena que lo hayan entregado, algo que marca ese tema es que Jesús es entregado por uno mismo de sus discípulos, Judas. Judas entrega a Dios a los romanos, porque él se vende por unas monedas, porque los representantes de Dios en ese momento en la tierra no estaban, o sea, es que pues hay un tema religioso que pues no es fácil de entender,
porque los representantes en ese momento en la tierra estaban contra Jesús, o sea, no eran, porque es que la iglesia no era lo que quizás Jesús o Dios quería que fuera en la tierra, entonces por eso es que manda a Jesús a que todo cambie o buscando que las cosas cambien o que las personas entiendan realmente cuál es el mensaje de Dios para nosotros en la tierra, o sea, entonces ellos son al final los que se alían con los romanos para sacrificar a Dios, porque ellos hablan de que eres un blasfemo, que está hablando cosas que no son, o sea, que no tienen nada que ver, porque realmente la palabra de Dios es la que ellos transmiten. Entonces, ahí hay una serie de cosas que ocurren que enmarcan esa celebración y que hablan de la historia de nuestro Jesús, porque él llega a la casa de Dios y encuentra eh, donde es un comercio, y él ataca y hace todo, porque él dice que esa es la casa de su padre, que no es donde la gente tiene que comerciar, donde se supone que hay que pagar a los curas para que hagan muchas cosas, entonces él va en contra de todo eso que en ese momento ocurría y que los hombres que representaban a Dios en la tierra estaban haciendo, entonces que estaban confundiendo a la gente. Entonces, ahí hay muchas cosas de la historia que son mm, difíciles a veces de entender, porque pues sí, uno diría, siendo los hombres representantes de Dios, ¿por qué ellos buscan sacrificar a Jesús? Porque ellos son parte de los que... Entonces ellos buscan a Judas y ellos le dicen que por favor entregue, que les diga quién es ese Jesús. Y en ese, él va al jardín de los olivos a reunirse con sus apóstoles y es allí donde es entregado, es donde ahí llegan los romanos a entregarlo. Entonces eso marca ese Jueves Santo, es la entrega de Dios, cómo fue entregado, cómo lo recogen, cómo lo llevan. En esa época pues hablan de que existía una tradición y que el pueblo podía elegir a quién sacrificar. Y al final, como el mismo pueblo decide o elige a un que era Barrabás, que era un asesino y de todo por encima de Jesús, porque pues al final Pilatos, por eso hay algo que nosotros lo tenemos acá como una enseñanza y que está como presente y es hablar cuando el Pilatos dice, pues yo me lavo las manos, ¿sí? Entonces, claro, porque él dice, yo no soy el que tengo que juzgar al que ustedes dicen que es el Hijo de Dios, que sea el pueblo. Entonces él pone al pueblo a elegir. Entonces les dice, ¿a quién sacrificamos? ¿A este que dice que es su rey o a Barrabás? Pero, pero en ese manejo de la gente, como todos, desafortunadamente siempre hemos dicho que nosotros somos, los seres humanos somos personas que nos dejamos manipular. Entonces al final el pueblo es el que condena a Dios. El pueblo es el que decide y no es Pilatos. Por eso él dice, yo me lavo las manos. Él es el que es el pueblo el que decide que sea Jesús el sacrificado, el crucificado, porque a Jesús lo crucifican, que es una tradición que tenían ellos en esa época de todos los malandrines y todas las personas que iban en contra de la justicia fueran crucificadas. Entonces es el pueblo el que decide que Jesús sea sacrificado, crucificado en la cruz, porque Jesús muere crucificado. Entonces por eso la representación de la mayoría de nosotros en las iglesias es el Señor crucificado. Entonces eso enmarca como el día jueves. El día viernes, pues sí o sí es la muerte o la pasión de Cristo, o sea, es todo lo que Él, porque Él tiene que cargar con su cruz al monte sacro, donde es crucificado. Y eso en las iglesias tiene unos pasos, que es el ritual que normalmente, por ejemplo, se hace en Italia, y es ir en el paso a paso y qué es lo que va ocurriendo mientras Jesús llega al monte sacro para ser crucificado. Su primera caída, el momento en que se encuentra con su madre, con María Magdalena, que María Magdalena era una prostituta que Jesús perdonó, porque es algo que ocurre durante que Jesús está acá, porque
mujeres que eran de la vida, de ese tipo de vida, eran apedreadas en esa época. O sea, ellas tenían que ser apedreadas. Entonces llegan los padres a ver a María Magdalena y él dice, entonces él recoge la piedra y él simplemente dice, Jesús, pues aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todo el mundo se queda pensando, porque al final, aunque seamos católicos o seamos cristianos, todos en la vida somos pecadores. Entonces nadie lanza la piedra y todo el mundo lanza la piedra. Y él simplemente se acerca a esa persona que es María Magdalena y le dice, mi Dios Jesús te ha perdonado todos tus pecados. Y ella empieza a seguir a Jesús y es una de las primeras que le anuncia a los apóstoles, los seguidores de Dios, de que Jesús había resucitado. Entonces eso es como el marco ahí de lo que cuenta la historia de lo que ocurrió durante la Semana Santa. Entonces el viernes sí, ya sí o sí es la muerte de Jesús. Y el día domingo pues celebramos la resurrección, que Jesús es nuevamente vuelta a la vida, pero pues es la vida lo que nosotros llamamos la vida espiritual, la vida que Dios y que Jesús nos ha prometido, que es estar al lado de nuestro Padre, que es la continuidad, o sea, no es la vida de la carne, sino la vida espiritual. Eso es lo que marca cada uno de los días de la Semana Santa. No es un nombre, sino la trascendencia o lo que ocurre durante cada uno de esos días. Y que nosotros de alguna manera representamos en esos días. Hay algo como tradición de Semana Santa que tenemos ya, que es un tema familiar y es, por ejemplo, nosotros acá en que nuestra alimentación está una de las proteínas, que es la carne, no comer carne. En esos días no se come carne, solo se come pescado, pero eso es como un tema espiritual o religioso. El día jueves se comen las lentejas, que es algo como de una tradición católica, que es comer las lentejas. Entonces, no hay la carne, pues algo, pues no sé, creo que alguna vez lo hablé con ellos y que conocí en India, porque acá, las verdad, las lentejas las conozco en una o dos formas. Allá, una vez que fuimos a donde Purva, nos mostró en los tarritos como 14 formas de lentejas diferentes. Entonces, eh, acá no, acá sí son solo dos tipos. Hay dos formas diferentes y la diferencia es como su tamaño, ¿no? Porque la forma sigue siendo igual. Pero sí es como ya más de la tradición, o sea, de lo formo de la espiritualidad de no consumir esto. Entonces es todo como en espiritismo, todo es como ver, nos gusta mucho ver las películas de Jesús, Jesús de Nazaret, es como todas esas cosas, evitamos como las cosas que generen bulla, como las celebraciones, digamos, como el tipo musical y esas cosas, en esa semana pues es como es el recogimiento y eso, entonces evitamos eso. Normalmente pues las personas que laboramos o tenemos un empleo, sí o sí descansamos porque pues la Semana Santa dentro del tema laboral nadie trabaja, o sea, todos descansamos, es algo que está ahí por lo que es un acontecimiento demasiado importante pues, para nosotros, entonces estamos todo el mundo en casa. Como normalmente pues las personas que tenemos familia en diferentes ciudades del país pues buscan reunirse. Mucha gente saldrá quizás de Bogotá o algunos vendrán a Bogotá o sí, entonces, pero es como más un tema familiar. Entonces eso es más como de cómo lo celebramos, de cómo es el acontecimiento. Entonces sí es demasiado importante para nosotros en el tema católico de la celebración. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, Vishonat o Warsha o Yogita, Yogita, hola Yogita, No te has pregunta, unido el fin. pero Sí, Yogita, no, por no, favor. no pregunta, pero es que siempre hemos visto imágenes de procesiones y, ¿no? musicales, pero no sabía que hay un sentido también espiritual
es que aprendí mucho, no sabía mucho de este lado de este festival. Y también has hablado de, ah, no, no sé cómo se llama, este periodo de 40 días, ¿no? Antes del inicio La de cuaresma. el domingo de Ramos, ¿no? Y también de los ayunos. Es que no sabía nada de esto. Sí, sí, lo que pasa es que pues siempre el inicio, o sea, lo que pasa es que la cuaresma, Cuaresma, sí, sí. exacto, la cuaresma evoca algo que Jesús hizo durante 40 días en el desierto, y es estar solo y no tomar alimento. Entonces, quizás esa sea la representación de que lo que él quiso hacer o lo que él hizo, porque él, no sé, bueno, no sé si exista algo en la creencia de ustedes y es un momento de entregarse como a ese Dios, o sea, como de hacer algo para estar con Él. O sea, que quizás Jesús cuando hace esto del ayuno es porque Él está conectado con Dios, con su Padre. Entonces, Él hace eso. Entonces, como nosotros llegamos a la Semana Santa, donde ocurre pues todo lo que ocurre en la Semana Santa, quizás necesitamos de esa preparación espiritual para poder llegar a ella. Entonces eso es como lo que nos marca la cuaresma. Por eso les decía, no es tanto que no tomemos alimento o que no comamos, porque pues quizás piensa uno que esa es la real forma. No, 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 es algo que simplemente limpia el espíritu que tenemos nosotros dentro de nuestra creencia para prepararnos a esa semana. Entonces es algo muy importante para nosotros. Jesús lo hizo en el desierto porque él necesitaba estar preparado para encontrarse con el Padre. Entonces, él decidió irse al desierto solo durante 40 días, sin tomar ningún tipo de alimento. Entonces, eso es lo que quizás enmarca la cuaresma. Entonces, nos preparamos durante esos días para llegar a lo que va a ocurrir en la Semana Santa. Entonces, eso es lo que marca realmente el inicio. Por eso le digo que la Semana Santa o en la preparación para la Semana Santa es el inicio de la cuaresma. Y eso es como lo que nosotros hacemos ahí. Y algo que decía Raúl de lo de polvo, que polvo eres, sin polvo te convertirás, sí, porque pues según nuestra creencia católica, Dios hizo al primer hombre del barro, Adán. O sea, él tomó un poco de barro y hizo la figura del hombre y nació el hombre en la tierra, dentro de la creencia nuestra. O sea, el hombre viene del barro, por eso lo que decía Raúl es cierto. Por eso cuando nosotros iniciamos la cuaresma y de que nos hacen la cruz de ceniza en las frentes, nos dicen la frase, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, por eso es que marca eso, porque sí, Jesús, dentro de la creencia nuestra, el primer hombre que habitó en la tierra, que fue Adán, fue creado del barro, de la tierra. Él creó el hombre de la tierra. Nació el hombre. Ya, pues, ya lo siguiente, pues, dentro de la creencia de nosotros, Adán le dice a Jesús que, pues, necesita una compañía. Entonces, Jesús, de una costilla de Adán, crea a Eva. O sea, nace la mujer. Entonces, por eso, en algunas regiones nuestra compañera o nuestra esposa, le decimos que es nuestra costilla. Entonces sí, porque es como en la representación de que que la mujer nació de una costilla de Adán. Entonces eso es, tal vez por eso quizás lo nombramos o lo decimos. Es por eso, de que la mujer nació de una costilla del hombre. He encontrado la película Marcelino en YouTube. Está en HD colorada, entonces yo voy a enviar el enlace en el grupo para que puedan verla. La vean. O sea, hay varias películas. Hay una película, no sé si es de Israel,
que se llama Los Niños de Dios. También es una película bastante dura, dura o sea, por lo que viven ellos y por todo lo que, o sea, todo, o sea, es que hay unas películas que se han hecho muy espirituales, pero que tienen un mensaje muy importante, o sea, que al final el hombre debe entender que hay muchas cosas que realmente no importan en la vida, eso es al final el real mensaje de ese tipo de películas, entonces es como darle importancia a la espiritualidad o lo que nosotros o cada uno de nosotros entendamos dentro de la parte de lo que es nuestra vida, nuestra espiritualidad, todas esas cosas. Entonces esas películas marcan como esas cosas. Eh, Esa película de los niños de Dios también es muy fuerte en ese sentido espiritual. O sea, marca muchísimo y es también una película antiquísima, ¿no? Muy antigua, pero que ha trascendido en el tiempo y que mucha gente la ve y esto. Quizás lo que pasa es que algo que la vez pasada en el grupo, no sé si fue en Mundo o en español y nosotros, hablaban un tema de lo de las redes sociales. Sí, cuánto ha cambiado el tema de las redes sociales acá a nosotros. O sea, ese es el tema sobre el cual hoy el mundo habla. O quizás como el mundo, siempre hemos dicho una cosa, hoy cosas como esas hicieron para que el mundo tuviéramos la mayor posibilidad de conectarnos con todo el mundo. Pero qué difícil es o creer o entender que quizás también nos ha distanciado mucho. Entonces, no tenemos, antes, bueno, yo quizás por ser, veo como la persona mayor de este grupo, viví, o sea, en mi etapa de mi vida me marcaron muchas cosas diferentes, o sea, cosas diferentes en cómo comunicarse uno con las personas y cuán importante era esa comunicación, ¿sí? Cómo lo celebrábamos o cómo era tan importante podernos comunicar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con muchas cosas. Yo por eso le doy mucha importancia y vuelvo y digo lo mismo, o ahora que he podido compartir con ustedes estos espacios que para mí son muy importantes, porque no solo es conocernos, sino conocernos desde lo que somos, desde lo que vivimos, desde lo que compartimos. Hoy estamos hablando de un tema que es diferente para nosotros, o sea, no es el marco de lo cual para nosotros es muy importante. Para ustedes es un conocimiento de cómo es una cultura diferente a la de ustedes. Entonces eso es darle la importancia. Yo sí quiero aprovechar este pequeño momento también para animarlos a todos ustedes. Qué rico sería poder compartir con ustedes, estar en esas reuniones que hacen. O sea, yo a veces quisiera, uy, ¿cómo puedo? Sí, pero yo sé que la distancia no me lo permite. Pero qué rico que ustedes hagan eso. O sea, es que es muy importante. O sea, es básicamente de lo que estoy hablando. O sea, en este momento que tenemos todas las herramientas para hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Por eso te digo, yo que viví momentos difíciles, que las comunicaciones o el tiempo de los celulares es, no sé, como en los años 2000 para acá, no sé, y hoy no hablamos con nadie. O sea, hoy llevamos la comunicación en la mano, Mm, hoy la tenemos ahí, mhm, o la echamos mhm, acá, ¿sí? Antes no era así. mm, Mire, yo vivía en mm, casa de mis padres y no teníamos cómo hacer una llamada, nos tocaba ir a una tiendita allá, aquí en Colombia, mm. tener unos teléfonos públicos para poder llamar, tocaba echarle una monedita para hablar. ¿Y cómo nosotros hacíamos para poder hablar con la familia, con todo? Hoy lo tenemos en la mano, hoy lo llevamos para todo lado, porque hoy no salimos y no llevamos el celular. Nosotros salimos y, ¡ay, celular! O sea, usted, si no lleva el celular, es como si le hubiera quedado una mano. Entonces, pero a la hora de querer comunicarnos, no encontramos el espacio, ni el tiempo, ni muchas otras cosas. Entonces, quizás Ni interés, a veces. interese. Entonces, yo sí quiero que todos, yo sé que pues el día a día hoy nuestro es, o sea, buscar estos espacios a veces no son fáciles,
pero yo sé que los logramos o que los podremos encontrar en algún momento. O sea, démonos el tiempo pues para poder compartir estos espacios y más o sea, ustedes no saben cuál es la felicidad que yo tengo de poder hablar con ustedes, de poder interactuar con ustedes en la medida que puedo interactuar con ustedes, en de leerlos, escucharlos, tantas cosas que he aprendido. Creo que con Bisbanat hablamos que día por Instagram algo de música. O sea, a mí la música es una pasión. O sea, yo también toco la guitarra. A mí me encanta la guitarra. Y creo que compartimos algo a mí la música me fascina. Hoy escucho mucho música de ustedes, pero porque es que la música no es solo el qué se dice, es el cómo suena, el cómo se oye. O sea, yo a veces Ujú. no. Por eso el Luis Banal me preguntaba que qué tipo, yo decía la música acústica, sí, porque es la que realmente te transmite el mensaje, la sonoridad, el cómo se escucha la guitarra, el cómo escuchas tú por allá cada cosa del sonido. Yo hay mucha gente hoy, música india hoy, esas son de las cosas que agradezco de la tecnología, por ejemplo, como el Spotify. El Spotify, si tú le das un nombre y te manda al otro lado del mundo a escuchar lo que ellos escuchan. No, A pero Luis, yo creo que con la tecnología también hay confusión. Es decir, me he dado cuenta, o tal vez es mi preferencia, si quiero escuchar música de alguna región, entonces preferiría escuchar la música clásica. Ok, también de la India, por ejemplo. Si escuchas o escucha, pero si escuchas la música de Bollywood hoy, no representa la música de la India, porque es una mezcla de rock y todo tipo, pero no es la música de la India. Entonces, estoy muy seguro que también en Colombia existe un tipo de música clásica. Profe Rahul, yo fui sorprendente porque Luis sabe más que yo sobre Indian Idol o un show de cantantes o participantes que cantan. Y a Luis le gusta mucho como escuchar la música con instrumentos, sino como Ok. suena bien. Y fue como Ajá. sorprendente saber esto sobre Luis, que le gusta música indie y también de otras lenguas de India. Yo Muy bien. cuando, yo cuando tuve la oportunidad de tomar cursos de guitarra, el profesor algo me dijo y lo tengo hoy. O sea, porque pues yo, la verdad, la música colombiana es muy hermosa. O sea, la música es muy hermosa en todo lado. O sea, la música no es. Mm, mm, ¿Qué nos diferencia de la música? Que es lo que yo les decía a ustedes, el idioma o la forma como la da esto, pero es que re es re en cualquier lado, o sea, suena en re, hágalo sonar en la guitarra, hágalo sonar en el piano, en la flauta, donde quieras, re es re, do es do, mm, mi, o sea, las mm, notas. Lo que pasa es cómo es la musicalización de cada una de las mm. cosas. Yo con mis banat hablamos un poco, sí, sí, porque es que es algo que yo, o sea, que es de siempre. Yo creo que eso es como una herencia de mi padre. Mi padre era una persona que le encantaba la música y pienso que esa es como la mejor herencia que él me dejó a mí, es ese gusto. Y hoy yo se le ha transmitido a mi hija es igual, ella le encanta, ella me llega y me dice, papá, mira esta canción de no sé dónde, tin", o sea, pero a veces no es el decir, sino el cómo suena, el cómo se escucha, el cómo se transmite. Oh, qué maravilla cuando empecé a escuchar la música india y encontré el rock indio, porque pues de los géneros que más me gustaban o que estaban como, bueno, es que por eso les decía que mi vida, que es mayor a la de ustedes, marcó muchas etapas, muchos hitos en mi vida. En mis 7 años
me empezó a gustar el rock, pero que me gustara a mí el rock en la época mía, o en esa época de mis 7 años, pues fue algo muy difícil porque pues para mí poder oírlo no era fácil. ¿Por qué? Porque en esa época no es hoy, no es hoy donde tú tienes la música en tu móvil. La música, si tú quieres escucharla, la escuchas en tu móvil, ¿no? En esa época, en la casa había un radio y el radio lo manejaba el papá. Y cuando el papá no lo tenía la mamá. O sea que la posibilidad para mí como hijo y siendo niño de poder escuchar mi música era dificilísima. Entonces yo tenía que buscar el espacio, el momento y más el rock. ¿Por qué? Porque en esa época no había la trascendencia musical que hay hoy, donde tú escuchas lo que está tal vez diciendo Raúl. O sea, sí, yo sé que hay cosas, o sea, hay géneros que la verdad no me son difíciles, quizás por lo que es para mí la música que yo lo logre asimilar, ¿no? O sea, hay cosas que no, realmente no me apasionan, sinceramente. Pero pues para mí el rock en esa época era, o sea, es que era ir en contra de mi padre, porque mi padre ni siquiera de alguna manera me avalaba ese gusto, porque él me decía que yo, y este muchacho que ahora que esta cabeza, y más pues porque el rock era en inglés. Entonces eso fue para mí muy difícil. Y eso es algo que siempre le he contado yo a mi hija y que ahora la comparto con ustedes. Entonces fue algo difícil. Yo, como le digo a ella, hoy ustedes suena la canción y ya llega la canción de moda y ya, si quieren escucharla, escúchenla, la descargan, la ponen donde quieran. Cuando hablé con mis maná, en ese buscar de la música, llegué al rock indio, indio. Incluso creo que en el grupo en algún momento en ese interactuar, él me habló de algunos grupos, no recuerdo el nombre de las personas, me disculpan porque pues siempre me ha costado aprenderme los nombres porque pues rompen el esquema de lo que uno habla en español. Entonces, encontré un grupo de local rock train. Y yo dije, güey, ¿esta vaina qué es? Entonces empecé yo tengo algo, yo voy a ver una película en el cine y escucho la banda sonora y me encanta, entonces yo empiezo a buscar la musicalización, quién la canta, cuál es su discografía, todo. O sea, esa es mi vida es la música. Entonces, cuando encontré una canción que se llama Show Low de esa banda, y empecé yo a escucharla. Y ¿Cómo se llama la banda? Local eh, Train. de Local Local. Train, Ok. Train. Sí, ¿Es sí, Es sí. reciente? grupo indie. Es grupo Ok. indie, ¿no? Grupo rock indie. ¿No? De la lengua hindi, dices. Ok. No, no, the indie, indies, indie. Indie. Ok, ok, ok. Sí, Del género. sí. Sí. Ujú. Entonces la escuché y empecé a ver, pero pues tiene el marco de lo que a mí me encanta. Y es algo que me gusta de la música india, su musicalización. O sea, el sonar de la guitarra, el sonar del bajo, el sonar de... Yo veo mucha flauta, mucha vaina ahí que es de lo que más me apasiona. Entonces eso, yo empecé a escucharlos y a oírlos y empecé miré, o sea, hay un poco de canciones que yo empecé, o sea, eso es lo que yo siempre hago. Yo encuentro a alguien y empiezo a buscar la musicalización y empiezo y lo que yo digo, y algo que agradezco de la tecnología es un Spotify, definitivamente. Eso es algo que tú le das el nombre, te manda la canción. O sea, no es que esa es la parte de la cual que es de lo que yo, o sea, dentro de mi vivencia, sí, en el gusto del rock, no, el rock no era fácil. No es como hoy que tú escuchas. Yo llegué a lograr digitalizar esas canciones, no sé, después del 2000 para acá. O sea, porque a mí, no sé si en la India se manejó el casete, un casete que era una Sí, 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 cinta. había, existían. Exacto, entonces eso era, y yo tenía que conseguir la persona que me grabara esa música porque pues en la radio uno no la encontraba, o sea, eso no es como hoy, música o lo que tú quieras lo encuentras donde quieras, entonces eso era algo muy difícil, pero bueno, eso es parte de como de la Parte felicidad.
parte de su niñez y parte del tema de la música. Creo, ahora pienso que si organizamos un encuentro sobre, o sea, de hablar de la música, podemos tener muchas personas y pueden compartir muchas cosas. O sea, es un tema interesante. ¿Qué pensáis? Marsha. Sí, suena Sí, genial. me gusta mucho Entonces, participar. muy bien, muy bien. Me Ok, gusta mucho participar en todas qué cosas. bueno, qué bueno. Únete a nosotros el 14, va a ser algo diferente, único. Tengo que ver, no sé que tengo tiempo o no. Ahora No, no no, puedo decir. solo te recomiendo, no te estoy obligando. Vale, sí, 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 sería posible. Bueno, chicos, me encantaría seguir hablando con ustedes hasta el fin de la noche, pero no contamos con mucho tiempo. Estoy en oficina y mis vecinos ya me han, o sea, ya han pasado desde la ventana y puedo verlos. Tengo que irme, si no van a entrar. Pero bueno, de todos modos ha sido una sesión muy enriquecedora. Luis siempre habla muy bien y mucho, es siempre informativo. Eh, Cualquier sesión o programa con usted, gracias a Vishwanath y Warsha y todos los que no han quedado hasta el fin. Y bueno, nos vemos pronto, ¿eh? ¿Qué Sí, pensáis? sí, nos vemos, sí. Muchas gracias para organizar. Nada, nada, un placer. Luis, gracias, ¿eh? Y que tengas buen día. Sí, 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 gracias, gracias a ustedes. Yo sé que ya es el fin del día. Para mí es inicio, no, ni siquiera he empezado a trabajar porque pues es algo que es acá también diferente. Hay semanas que en la jornada mía inicia temprano y hay días que en la semana, por eso cuando hablé con Raúl para cuadrar, pues que pudiéramos hacer la reunión, pues algo que pues muy importante porque si en alguna vez me reuní estando en el trabajo, pues pero es mucho más difícil el tema porque pues hay que manejar una serie de cosas, pero pues hoy estoy en mi casa, entonces puedo extenderme también pues en un poco en el tiempo porque pues acá es el inicio del día, entonces eso es algo que pues también desafortunadamente ha sido difícil. He hablado con algunas personas de India hoy más, pues tal vez por el grupo que pues para mí ha sido muy importante y que pues siempre he querido de alguna manera aportar o ser parte de ustedes en ese proceso de aprendizaje muy feliz. O sea, siento la felicidad como el día que conocí a Raúl en la India y que conocí una serie de personas que hablaran mi idioma, es algo que para mí eso fue demasiado importante porque pues es llegar uno allá donde te hablan tan diferente a lo que tú hablas y encontrar esas personas era un oasis en el desierto, la verdad. Entonces, sí he compartido con muchas personas, pero sí hemos tenido la dificultad porque pues me llegan muchos mensajes a la madrugada de acá y pues obvio que pues, estamos dormidos. Sí, Pero pues sí, es al final entender que eso es algo que nos marca y es la diferencia horaria, pues que es grande. Creo que son 10 horas y media de diferencia. sí, sí, Pero sí, bueno, lo sí. importante es que hemos logrado en algún momento lograr hacer esa, como hoy, para podernos compartir estos espacios que son muy importantes y que lo celebro y que nuevamente agradezco a Raúl, una persona muy importante Nada. de mi, un amigo que conocí de la India, que lo tengo ahí muy importante como Punit en el otro grupo también, eh, de que les guste este idioma. O sea, es que rico es encontrar personas de otro mundo que hablen tu lengua definitivamente y que les guste la lengua. Entonces, qué bueno que compartir con ustedes y como les digo, es no solo aprender de lo que nosotros somos como cultura, sino de ustedes también. Entonces, yo también celebré mucho haber compartido con ustedes Diwali, de conocer un poco esa cultura, porque pues es algo que es totalmente diferente, que pues no está presente para nosotros.
pero que para ustedes es muy importante. Entonces, pues logré compartir y conocer y de todo. O sea, eso es algo que es muy, 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 muy rico y que le engrandece a uno como persona y como conocimiento y como todo. Entonces, celebro que todos los que pudimos estar, hubiéramos estado, que nos hubiéramos dado un pequeño espacio en nuestros tiempos, en nuestras aceleradas vidas de trabajo y de mucha otra cosa, familiar, de tantas cosas de Raúl, que es la persona que siempre ha liderado este tema y que sigo agradeciendo de que pueda seguir compartiendo esta y muchas otras cosas. Y por eso digo, ojalá el mayor deseo mío es algún día volver a la India y sé que lo voy a hacer y espero poder conocer a muchas de las personas con las que he interactuado. Entonces, porque pues sería mi mayor deseo, la verdad, Muy poder bien, conocer no solo a través de la pantalla de un computador, sino vernos frente a muy frente bien, y darnos un muy bien. abrazo, que es algo que para nosotros es importante. Gracias Raúl, gracias Bilbanar, gracias Barsha, gracias a Gracias. Gracias. Un placer. Vale, dejaron este espacio vale. para aprender Hasta un poco luego. de esta cultura latinoamericana, de lo que es para nosotros el catolicismo. Y qué rico. Esperemos con ansias un nuevo tema. Espero que sea musical. No Sí, estoy claro, codificando nada, no estoy codificando. seguramente, seguramente, no, habrá un día. Vale, muy bien. Adiós, chicos. Adiós. Dios. Gracias. Vishwanath, you have to Puedes stop the. parar de grabar, así que tú puedes como... I think you are recording. Yo creo que eres tú. Vale. So,